Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada El derecho fundamental al secreto bancario y las facultades otorgadas a SUNAT en la lucha contra la elusión y evasión tributaria. En esta oportunidad, el encargado de esta conferencia es el doctor Miguel Carrillo Bautista, quien es abogado tributarista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires. También tiene una maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional por la Universidad San Martín de Porres y Castilla-La Mancha. También es exfuncionario de SUNAT, Tribunal Fiscal, MEF, Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero y SAT. También es asesor empresarial en temas tributarios y conferencista a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor Miguel Carrillo, por estar participando en esta conferencia. Le damos su tiempo, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El agradecimiento siempre al Instituto de Capacitación Jurídica por permitirnos compartir algunas ideas, algunos comentarios a lo que ha sido prácticamente estas normas que se han emitido justamente sobre el cierre del año, pero que complementan lo que ya teníamos en el decreto legislativo 1434, que había sido publicado en septiembre del año 2018. Entonces, es un tema interesante el que vamos a analizar, porque es un tema muy coyuntural. Hay mucha preocupación en la población sobre cómo se ha difundido la noticia en los medios. Estamos convencidos que la forma como se ha regulado y los aspectos que prácticamente están comprendidos en este decreto supremo, pues parten de algo que ya había nacido mal con la emisión del decreto legislativo 1434, por el cual prácticamente se le amplían facultades a la administración, que entran en colisión con un tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es justamente el derecho al secreto bancario y la regulación que tiene la Constitución Política del Perú, aunado también a otros mecanismos que cuenta la Administración Tributaria para obtener información por parte de los contribuyentes, no solamente en un procedimiento de fiscalización tributaria, sino como parte también del ejercicio de estas facultades de verificación y control de obligaciones tributarias. Así que un poco para despejar las dudas de los participantes y seguramente la ciudadanía en general, pues vamos a analizar sobre todo el aspecto constitucional de este decreto. Bueno, primero el decreto legislativo, el 1434, y lo que ha sido precisado también por el reciente decreto supremo 430-2020, que se publicó el 31 de diciembre, pero que al parecer por la premura no se estableció o no se señalaron pues cuáles eran los 2 títulos y los 7 artículos, lo cual recién fue publicado el 3 de enero como consecuencia del anexo que forma parte de este decreto supremo, y a partir de lo que es el domingo, yo creo que ha generado mucha interrogante, mucha preocupación, que yo creo que es normal por parte de todos los ciudadanos. Así que vamos a empezar lo que es la conferencia, tratando de disipar las principales dudas, y bueno, saludarlos nuevamente y agradecerles estar aquí en esta conferencia. Así que voy a compartir brevemente un material que he trabajado. Básicamente tiene algunos aspectos normativos, otros aspectos vinculados con temas constitucionales, como es un precedente del Tribunal Constitucional, en el cual se analizó justamente el derecho al secreto bancario y la reserva tributaria como una manifestación del derecho a la intimidad, y en qué casos excepcionalmente puede, digamos, de alguna otra forma verse afectado cuando hay una colisión, por ejemplo, con otros derechos o con otros fines constitucionales, ¿no? Así que eso también vamos a trabajar a lo largo de la conferencia del día de hoy. Así que voy a compartir un material que he trabajado, espero que les pueda servir sobre todo para el análisis que vamos a hacer. Y mientras vamos compartiéndolo, pues les voy explicando básicamente qué es lo que ha acontecido. Bueno, un tema interesante en la actualidad está, voy a darle vista lectura para que se pueda apreciar mejor, está referido a la información que la Administración Tributaria está facultada a poder solicitar como parte de este control de obligaciones tributarias en un marco en el cual seguramente también hay fines institucionales como son justamente la lucha contra la elusión y la evasión tributaria. Conceptos que en algunos casos han sido tomados casi como si fueran similares, ¿no? Prácticamente hablar de elusión y evasión tributaria para algunos puede implicar lo mismo,
Pero hay que señalar que no es lo mismo, ¿no? Cuando nos referimos a la elusión, pues prácticamente hacemos referencia a aquellos supuestos en los cuales los contribuyentes justamente eluden una norma que resulta aplicable para aplicar otra que también está disponible en el ordenamiento, pero que resulta directamente aplicable a otro tipo de actividad, otro tipo de sector, o incluso podría generarse como consecuencia de la inaplicación de la norma que correspondía aplicar, seguramente por un vacío, una laguna del derecho, ¿no? Entonces yo eludo la norma que me corresponde para poder efectuar un menor pago del tributo, ¿no? Esto vendría a ser pues la elusión a partir de diversos mecanismos que el ordenamiento ya me pone a disposición. Entonces el problema se genera porque sobre el septiembre del 2018, justamente el Poder Ejecutivo le pidió facultades legislativas al Poder Legislativo y se emitieron diversos decretos legislativos. Y yo creo que casi la mayoría de los que se emitieron en temas tributarios pues han tenido algún tipo de cuestionamiento, como fuera hace poco el decreto legislativo 1421, el cual estableció esta figura atípica de la prescripción para efectuar la cobranza de la deuda, que incluso fue analizado recientemente por el Tribunal Constitucional, señalando pues que no establecía un elemento de retroactividad en la prescripción. Y ahora pues nos vamos con esta disyuntiva de lo que es la aplicación justamente del decreto legislativo 1434, aunado también a lo que es otra norma que vamos a comentar seguramente como consecuencia de esta reforma, que es la que establece o incorpora en el Código Tributario la norma antielusiva. ¿Y por qué es interesante tocarlo en este momento? Porque justamente cuando se implementó a partir del decreto legislativo 1422 el tema de la figura de la elusión, lo que nosotros tuvimos fue una norma, que es la norma 16, que prácticamente se suspendió en el ejercicio, bueno, en el año 2014, como consecuencia que no establecía definiciones de lo que podía ser un acto artificioso o un acto impropio. Entonces, a fin de evitar una situación de inseguridad jurídica, se dispuso suspender la aplicación de la norma hasta tener un concepto de esto que vendría a ser un acto artificioso, un acto impropio. Lamentablemente, lo que hizo el legislador fue, mediante una norma reglamentaria también, establecer conceptos, lo que es definición, pero básicamente lo que es economía de opción, que nosotros lo conocemos como un planeamiento, señalando pues que lo que no encaja en economía de opción podría calificar como una figura elusiva, ¿no? Como un ahorro-ventaja fiscal que se origina como consecuencia de los mecanismos alternativos que te da el sistema, ¿no? Tú planificas de acuerdo a algo que el sistema te da, ¿no? Entonces, el problema que nosotros tenemos aunado a esta norma, que vamos a comentar, es que no tenemos al día de hoy una definición de qué se entiende por elusión tributaria. Y en el caso de la evasión, pues hay que recordar que ya el término está desfasado, y la evasión sí hace referencia a un acto ilícito, el cual se sanciona como delito, y lo tenemos actualmente como un delito de defraudación tributaria, tipificado justamente, en tanto pues se verifica un ardid, una astucia o un engaño para minorar la carga impositiva, utilizando pues incluso figuras en las cuales se evita el pago del tributo, ¿no? Eso vendría pues a ser la evasión, y la elusión, como les había comentado, pues responde básicamente a aquellos aspectos en los cuales yo eludo la norma que me resulta aplicable para aplicar otra que tiene un tratamiento más preferente, ¿no? Más, que me resulta más beneficioso, a pesar que inicialmente pues no sería dirigida hacia mi empresa. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en primer punto. También algunos alcances del decreto legislativo 1422, ¿no? Y básicamente el alcance de esta disposición. Bueno, yo quería iniciar hablando sobre lo que regula la Constitución actualmente respecto a los derechos fundamentales de toda persona, un poco para situarnos en el contexto y a partir del análisis constitucional llegar al tema impositivo tributario, ¿no? Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. A ver. Muy bien. Entonces vamos a ver el alcance del artículo 2, ¿no? El cual establece que toda persona tiene derecho a, del 1 al 5 encontramos, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido.
Añade la norma, se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Incluso eso lo vamos a ver en la regulación que tenemos en la ley de transparencia, ¿no? La cual prácticamente dispone lo que es la información secreta, reservada y confidencial, que no puede ser otorgada pues, a los ciudadanos, aunado a lo que es la ley de protección de datos personales. Pero el párrafo que nos interesa es el que viene a continuación, porque cuando se hace referencia a lo que es el secreto bancario y la reserva tributaria, señala que puede levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que este parrafito hace referencia a dos derechos que tiene toda persona. El primero, el secreto bancario, el secreto en la confidencialidad de las cuentas que tenga en el sistema financiero. Esto tiene una protección constitucional porque el disponer de esta información por parte de terceros podría afectar el patrimonio de la persona. Imagínate que la información que tengas en la cuenta la pueda disponer, por ejemplo, un tercero que con mala fe pueda tener acceso a tus cuentas o de repente falsear información y de repente vas a ver tu cuenta y está vacía, ¿no? No hay, digamos, un importe depositado. Entonces, la protección que origina el marco constitucional es que el secreto en la confidencialidad de la información financiera está protegido justamente en este artículo segundo como un derecho fundamental. Y en el caso de la reserva tributaria, pues prácticamente ahí vamos a complementar lo que establece también el código. La información que la administración tributaria obtenga como consecuencia de una fiscalización, por ejemplo, o algún pedido de información a un contribuyente, pues queda claro que no la puede difundir a terceros. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa que me dedico a lo que es construcción y SUNAT me fiscaliza, pues esa información que obtiene la administración tributaria como parte de la fiscalización que me está siguiendo, no la puede difundir a un tercero. Entonces, esta protección es la que se garantiza a partir del marco constitucional. Por eso es importante entender que este es un derecho fundamental, porque también se ha señalado que los derechos fundamentales, lo cual es muy cierto, admiten ciertas restricciones. Es decir, lo que se protege es el contenido esencial del derecho fundamental, pero puede darse el caso que el derecho protegido entre en conflicto o tengamos que hacer un test de ponderación con otros intereses legítimos del Estado. Por ejemplo, lo que es el derecho a la intimidad respecto a lo que es el interés público, ¿no? O el derecho a la información. Entonces, vamos a ver que los derechos, si bien es cierto, ostentan una protección constitucional, podrían entrar en una especie de conflicto con otros derechos u otros fines constitucionales, pero tiene que haber una necesidad para que esto finalmente prime respecto de otro derecho, ¿no? Por eso, inicialmente la norma no nos está definiendo, por ejemplo, en qué consiste el secreto bancario, la reserva tributaria, algo que ha sido justamente desarrollado por el Tribunal Constitucional, por la doctrina, ¿no? Pero podemos hacer referencia a que básicamente, atendiendo también a lo que vamos a hacer del Tribunal Constitucional, es una manifestación del derecho de intimidad, ¿no? Hay cierta información que está protegida para no ser difundida a terceros. Entonces, ¿quiénes serían los únicos competentes para solicitar esta información directamente, ¿no? Que pueda levantar el derecho al secreto bancario o la reserva tributaria? Bueno, en este caso, los que resultan competentes, como vemos en la norma, son el juez, el fiscal de la nación, una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a ley, no en tanto esté facultado, y siempre que se refiere al caso investigado. Con lo cual quiere señalar la norma también que tiene que haber una investigación ya iniciada para poder requerir esta información, ¿no? Y se pueda disponer el levantamiento del secreto bancario y lo que es la reserva tributaria. No se podría pedir simplemente porque se me ocurrió, sino que tiene que responder a una necesidad, ¿no? A un caso que se está investigando, que está dilucidándose, y en consecuencia los únicos competentes para pedirlo serían el juez, el fiscal de la nación y la comisión investigadora del Congreso. En consecuencia, ya tenemos una primera respuesta a lo que es la protección constitucional.
que sería quienes están habilitados a solicitar el levantamiento del secreto bancario. Entonces tendríamos que los únicos que están facultados son el juez, el fiscal de la Nación y la comisión investigadora del Congreso. Entonces ese es el primer elemento de lo que es el pedido, digamos, de facultades, o simplemente lo que vamos a hacer ahora en los decretos legislativos, si es que estos decretos legislativos en los cuales se dio facultades al Poder Ejecutivo para legislar, podían cambiar este aspecto que ya identifica quiénes son los únicos que pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario. Entonces, sobre el tema que se está discutiendo, si el decreto legislativo es constitucional, inconstitucional, pues ya tenemos un primer elemento de inconstitucionalidad. Una no está facultada para solicitar el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Entonces, un primer elemento que nos permite identificar estas normas que se han emitido por las cuales ya la administración tributaria tiene acceso directo a las operaciones pasivas, incluso el monto que se ha difundido es de 10.000 soles a más, parte que no está facultada bajo lo que establece la Constitución, ¿no?, a pedir directamente a la entidad financiera el acceso a las operaciones pasivas que tengan los contribuyentes en las cuentas bancarias. Vamos a ver también que en el desarrollo normativo, sobre todo en la ley del sistema financiero, se hace referencia a supuestos excepcionales, y vamos a ver también cómo se ha dado esta modificación a partir de este decreto supremo y el anexo que establece justamente el pedido de información a las entidades financieras. Entonces, ¿en qué supuesto se podría levantar el secreto bancario? Un poco analizando no solamente quiénes lo pueden pedir, sino en qué caso se requiere levantar. Un primer elemento sería en caso estemos ante una investigación, ¿no? Que la norma refiere el caso investigado así lo amerita. Entonces tenemos la necesidad de contar con dicha información, lo cual acredita que tiene que evidenciarse un pedido que justifique, ¿no?, el levantamiento a lo que vendría a ser el secreto bancario y la reserva tributaria. La pregunta es si en el decreto legislativo 1434 se han fijado parámetros, ¿no?, que establezcan la necesidad, ¿no?, de contar con esta información porque hay un caso que se está investigando, y que esto no afecte pues el derecho al secreto bancario, pues simplemente tampoco. Vamos a ver que lo que se ha modificado, ¿no?, es la redacción del artículo, acá lo tengo, el 143, inciso A, de la ley del sistema financiero, para incluir justamente en el pedido el suministro de información de las operaciones pasivas. Pero no se identifica una necesidad de pedirlo como consecuencia de que hay una investigación en trámite. Entonces, esto también es un argumento que queda claro podría afectar el marco constitucional, porque no se está identificando que forme parte de una investigación, algo que sea prioritario, sino solamente el argumento que se está utilizando es la lucha contra la elusión y la evasión tributaria, algo que incluso la administración tributaria ya dispone de ciertos mecanismos para efectuar un control sobre la elusión y evasión, como es el ITF, que dicho sea de paso, en su momento también se cuestionó su inconstitucionalidad, ¿no? Y recuerden que en ese caso, cuando se analizó la inconstitucionalidad del ITF, lo que el Tribunal Constitucional dijo, que finalmente el ITF responde, ¿no?, a la lucha contra la elusión, la evasión, y que prácticamente tiene un fin, ¿no?, que va acorde con las políticas del Estado, que es ampliar la base tributaria, luchar contra la informalidad, ¿no? Sin embargo, el ITF también es un impuesto antitécnico, en tanto no grava patrimonio, renta o consumo, ¿no? Pero se justificó también por la necesidad del deber de contribuir y tener mecanismos por parte del Estado que evidencien, ¿no?, el rol de lucha contra la evasión y la elusión. Pero bueno, eso fue en el caso del ITF, ¿no?, el cual ha servido porque incluso después que se declaró constitucional el ITF, lo que hicieron automáticamente fue bajar el monto de la tasa aplicable para no tener problemas con la confiscatoriedad que podía originar el impuesto. Entonces, para efectos de decir no es confiscatorio y responde a los principios constitucionales, bajemos el importe. Por eso al día de hoy el ITF casi ni se siente en las transacciones financieras. Y coexiste con nosotros porque es el mecanismo que le ha permitido, por ejemplo, a la SUNAT, la notificación de cartas inductivas por presunto incremento patrimonial, algo que ha sido una constante en los últimos años, y a pesar que el ITF no solamente refleja operaciones que pueden evidenciar ingresos omitidos, sino también prácticamente montos que pueden corresponder a préstamos
a donaciones, a operaciones incluso no afectas, pero eso recién el contribuyente tiene que dar el descargo posterior a la notificación de esta carta inductiva. Pues pareciera, y lo vamos a ver a continuación, que el ITF le resultaba insuficiente a la SUNAT porque considero que no todos, o no todas las personas que les notificaban las cartas inductivas, pues tenían un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Incluso algunos, como esta información la tomaban solamente los sistemas, tenían documentación probatoria, en escritura pública, en documentos que acreditaban que ese incremento se debía no a una omisión en el pago del tributo, sino al ahorro, a donaciones, préstamos u otras actividades que prácticamente no están sujetas a imposición. Entonces, ya tenemos dos elementos importantes. Ya sabemos quiénes son competentes para solicitar el levantamiento del secreto bancario y cuándo se requiere o cuándo se va a solicitar cuando estemos ante una investigación, el caso lo amerite, con lo cual tiene que acreditarse la necesidad de contar con este pedido. Y vamos a ver cómo es enfocado, porque esto también va a originar, seguramente, como ya se han pronunciado algunos especialistas, plantear una demanda de inconstitucionalidad, seguramente contra el decreto legislativo 1434, o en todo caso una acción popular contra el reglamento. Aunque el reglamento simplemente lo que está haciendo es decir cuál es el monto, ¿no?, de las operaciones pasivas que las entidades financieras le van a dar directamente a la administración tributaria sin que esto pase por un pedido al juez, como sí lo dispone justamente la ley del sistema financiero. Entonces yo he tomado como referencia una sentencia, ahí le estoy compartiendo a continuación, justamente una de las pocas en las cuales se ha analizado la manifestación del derecho al secreto bancario, que es lo que establece, es una sentencia del expediente 009-2014 de un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dijo en algunos de los fundamentos que nos pueda servir para entender la manifestación del derecho al secreto bancario comprendida o en una variante de lo que es el derecho a la intimidad, ¿no? Se señala el fundamento 12, precisamente dice, bajo esta perspectiva, que el Tribunal Constitucional tiene reconocido en su jurisprudencia que entre los atributos asociados al derecho a la intimidad se encuentra el secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no? Y si bien cada uno de ellos garantiza ámbitos vitales diferenciados, su tutela está dirigida a preservar un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden configurar una especie de biografía económica del individuo, perfilándolo y poniéndolo en riesgo, no solo su derecho a la intimidad en sí mismo, sino también otros bienes de igual trascendencia, como su seguridad o su integridad. De esta manera, es posible concluir que la reserva tributaria y el secreto bancario forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, como se ha denominado a poseer una intimidad. Entonces, ya para el Tribunal Constitucional, a partir de esta sentencia y otras también que ha publicado, cuando hablamos del secreto bancario y la reserva tributaria, y hay una afectación a estos derechos, se está afectando el derecho a la intimidad. Para estar protegido justamente también en el artículo 2 de la Constitución. Y en el fundamento 13 nos dice que por medio, ya empieza a analizar cuáles son los alcances del derecho al secreto bancario, se busca proteger la confidencialidad de las operaciones bancarias que cualquier persona individual o persona jurídica de derecho privado puede realizar con algún ente público o privado perteneciente al sistema bancario financiero, ¿no? Entonces, lo que buscamos proteger es el derecho a la confidencialidad de esta información, ¿no?, que tiene cualquier persona individual o persona jurídica, ¿no?, sobre lo que vendría a ser información que obra en el sistema financiero bancario. Siendo así, nos dice, la efectividad de este derecho impone obligaciones de diversa índole a quienes tienen acceso a este tipo de información, brindado a los entes financieros y bancarios, con quienes los particulares, que somos nosotros, los clientes, en una relación de confianza, establecen determinada clase de negocios jurídicos, y de otro, a la Superintendencia de Banca y Seguros, que como organismo supervisor del servicio público en referencia, tiene acceso a determinada información, a la que de otro modo no podría acceder. Entonces se da una protección, tanto por el lado de la entidad con los particulares, como respecto a la Superintendencia de Banca y Seguros, como organismo supervisor, ¿no?, respecto a información a la cual se va a acceder.
Por tanto, dice, y a diferencia de lo que sucede con la información pública, tratándose del conocimiento de información vinculada a la vida privada de una persona, la regla es siempre el secreto o su confidencialidad, en tanto que su publicidad viene a ser la excepción. La excepción entonces sería aquellos aspectos que ameriten o que requieran que esta información sea disponible a estos entes, como son justamente el juez, el fiscal y la comisión del Congreso. Lo que vamos a ver ahora es los antecedentes, porque un poco para entender por qué la administración tributaria tendría ahora el acceso a las operaciones pasivas de los contribuyentes, pues el marco normativo proviene ya con la emisión del decreto legislativo que vamos a ver, el 13.3, ¿no? Y en este decreto legislativo, pues prácticamente se modifica la ley del sistema financiero en los siguientes términos. Ahí tenemos justamente la modificación del primer párrafo del artículo 140 y el 143, que establece justamente el derecho al secreto bancario. Y en el 140 nos dice que está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización estricta de estos, o se trate de los supuestos que establece la norma en el 142, 143 y 143A. Y justamente el 143A es el que se modificó por el decreto legislativo 1434, cuyo reglamento se ha publicado el año pasado, los últimos días, el 31 de diciembre. Pues, ¿qué nos dice el vamos a regresar al 143, sobre el levantamiento del secreto bancario, según la modificación que estableció el decreto legislativo 1313? Uno dice que el secreto bancario no rige cuando la información sea requerida, y establece claramente, los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica referencia a un proceso determinado en el que sea parte el cliente de la empresa a quien se contrae la solicitud. Entonces ya nos queda claro y redunda también la norma, porque eso ya lo teníamos en la Constitución, de que esta información va a ser solicitada siempre y cuando se acredite la necesidad de contar con la misma y hay un proceso determinado. En ese sentido, la norma agrega que la SUNAT, ¿no?, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 10 del 62, que es el pedido que hace a la entidad financiera como consecuencia de una fiscalización tributaria. Vamos a ver también que ese numeral 10 del artículo 62 se enmarca dentro de lo que es las facultades que tiene la administración tributaria en una eventual fiscalización que ya siga el contribuyente, con lo cual se requiere que se haya iniciado una fiscalización. Y vamos a ver incluso el numeral 10, ¿no?, el solicitar información a las empresas del sistema financiero sobre operaciones pasivas con sus clientes respecto a deudores tributarios sujetos a un procedimiento de fiscalización tributaria, incluidos los sujetos con los que guarde relación y se encuentren vinculados a los hechos investigados. Pero agrega la norma que la información que se señala en este párrafo debe ser requerida por el juez a solicitud de la superintendencia, en este caso la SUNAT. También le puede requerir a los bancos las demás operaciones con sus clientes, las mismas que deberán ser proporcionadas en la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT. Pero el artículo que corresponde al código hace referencia a que le puede pedir la información, pero siempre y cuando sea requerida por el juez a pedido de la SUNAT. O sea, no nos estamos saltando en el código el procedimiento que si yo necesito esa información, se la tengo que requerir al juez para que el juez disponga el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Por eso nos dice, en este caso, y esto es importante porque también se ha analizado en los últimos días, que esto forma parte de un programa o de mecanismos que nosotros tenemos para ingresar a la OCDE, convenios de intercambio de información, pero hay que recordar que nosotros podemos establecer convenios de intercambio de información con los países que prácticamente han sujeto esos acuerdos BEPS, pero nosotros no formamos parte de la OCDE. Y estamos muy distantes de formar parte de la OCDE, porque la OCDE es una agrupación de países en los cuales los niveles de recaudación se sustentan en una reducción significativa de la informalidad, la adaptación de los procesos, algo que prácticamente no se ha acreditado, por lo menos en nuestra legislación, en la cual hay muchos procedimientos que prácticamente son redundantes, innecesarios, injustificados, hay muchas cargas a la formalidad, y la administración tributaria pues no ha tenido en alguna oportunidad una reducción en lo que vendría a ser el porcentaje de informalidad. Por eso nosotros podemos ser suscritos, por ejemplo, a acuerdos comerciales o de intercambio de información, pero eso no va a primar
sobre el marco jurídico que prácticamente tiene la Constitución, las garantías y el respaldo de los derechos. Pero justamente ahí entra el tema de la CAN, porque dice, la SUNAT, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 10, mediante escrito motivado puede solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario en cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales y en las decisiones de la Comisión Andina, la CAN, en ejercicio de sus funciones. Entonces, ya la norma permitía que la SUNAT, al amparo de estos compromisos internacionales de intercambio de información, de asistencia mutua, ¿no?, en materia de cooperación o colaboración, le pueda requerir al juez, atendiendo estos lineamientos, estos compromisos, para que el juez solicite el levantamiento del secreto bancario. Entonces, si bien es cierto, esta reacción podría generar, ¿no?, que ya al día de hoy estas disposiciones pues van en función al marco normativo, pero igual, por más que vaya en función a los acuerdos internacionales, se tiene que respetar el procedimiento, que si yo quiero esa información, tengo que requerirla, en este caso al juez, para que el juez acceda a la misma y me la proporcione, pero yo no podría saltarme la vía del juez. Y dice, en estos casos, el juez debe resolver dicha solicitud en un plazo de 48 horas, contados de la presentación de la solicitud que haga la SUNAT. Y esta información será proporcionada en las formas y condiciones que señale SUNAT dentro de los 10 días hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por un plazo igual cuando medie causa justificada a criterio del juez. La información obtenida por la SUNAT solo puede ser utilizada para el cumplimiento de lo acordado en los tratados internacionales o en las decisiones de la Comisión de la CAN o en el ejercicio de sus funciones. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo será sancionado por las autoridades competentes como una falta grave administrativa. Entonces, ya se está estableciendo en el decreto legislativo 1313 que esa información tiene que ser confidencial, yo no la puedo difundir hacia terceros, y en caso se incumpla con esta información, es decir, difundirla a terceros, pues prácticamente va a ser sancionada la administración tributaria por las autoridades competentes como una falta grave administrativa. Entonces, sí hay una necesidad de pedirlo, seguramente por los acuerdos, para cumplir ciertos acuerdos de intercambio de información con otros fiscos, pero pues prácticamente esto lo que va a originar es un control también de cómo se accede a esta información, siempre y cuando se justifique el acuerdo en tratados internacionales o las decisiones de la Comisión de la CAN. Y lo que incorpora justamente el decreto legislativo 1313 es este artículo que recientemente fue modificado en el 2018. Entonces, ¿qué agregó el artículo 143, inciso A? Que hasta ahí tiene sentido porque ya estamos diciendo que yo, si requiero esta información para cumplir con los acuerdos internacionales, intercambio de información, o porque así me he comprometido, ¿no?, para llegar a más adelante lo que podría ser una calificación, ¿no?, de Perú como un miembro, digamos, que puede acercarse cada vez a la OCDE, a pesar que son realidades completamente distintas. Bueno, para que yo acceda a información, tengo que hacer un pedido al juez y hay un procedimiento para que me proporcionen y evalúen entre esa información. Entonces, lo que agregaron fue este artículo que ha generado toda la controversia, porque el 143A lo que señala, o lo señalaba antes de la modificación por el 1434, es que las empresas del sistema financiero suministran a la SUNAT información sobre operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes referidos a saldos y montos acumulados, promedios o montos más altos en un determinado periodo, y los rendimientos generados, incluyendo la información que identifique a los clientes, tratándose el cumplimiento justamente de lo acordado en estos tratados internacionales o decisiones de la Comisión de la CAN. Entonces, ya se está estableciendo en un artículo, ¿no?, cuál es la información que se va a suministrar atendiendo inicialmente al cumplimiento de lo acordado por tratados internacionales, ¿no? Hasta ahí ya sabemos que es un pedido que prácticamente la administración tributaria va a hacer a las entidades del sistema financiero, pero como consecuencia de las decisiones o los acuerdos internacionales. Y dice que la mencionada información será establecida por decreto supremo, que el uso no autorizado ilegal va a responder a una responsabilidad penal, la obligación de no confidencialidad de las personas con vínculo laboral o otra naturaleza contractual, que en la persona no se extinga el cumplir dicho vínculo, es decir, todo lo que implica la responsabilidad, ¿no?, de contar o difundir esta información. Y si en un caso la información requerida detalla movimientos de cuenta
de las operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes, ni excede lo dispuesto en el presente artículo. De ser así, la información debe ser requerida por el juez a solicitud motivada de la SUNAT, de acuerdo con el dispuesto en numeral 1 del artículo 143 de la presente ley. Hasta ahí, pues, prácticamente teníamos el escenario del decreto legislativo 1313, que prácticamente no afectaba a nadie, porque se sabía que esta información iba a ser requerida justamente para cumplir estándares o acuerdos internacionales de intercambio de información o pactos que tengamos con la CAN. El tema surgió en septiembre de 2018, porque sale este decreto legislativo en el cual se dan facultades al Poder Ejecutivo para legislar en diversos aspectos, ¿no? Entre ellos en materia tributaria. Vamos a ver qué es lo que establece el 1434. El 1434 lo que hace, porque el problema viene con esta norma, no tanto con el reglamento, porque el reglamento, creo que lo que llamó la atención del reglamento es el monto, que son 10.000. A mí, bueno, en el peor de los casos, si hubiera sido establecer un monto mínimo para luchar contra la evasión y elusión tributaria, yo hubiera puesto un monto de 100.000 soles, por ejemplo. Pero 10.000 es lo que ha alarmado pues, a todos los ciudadanos, al margen que puedan sustentar debidamente sus ingresos. Porque creo que la preocupación está por el lado de la informalidad, ¿no? De que tenga preocupación porque ahora van a estar fiscalizando mis cuentas, sino por el acceso que tiene la administración, la información que tiene que estar de acuerdo a lo que dice el marco constitucional, requerida solamente por parte del juez, el fiscal o la comisión que establezca el Congreso, ¿no? Entonces, lo que establece este 1434 es la modificación del 143, inciso A en los siguientes términos. Ya lo tenemos, justamente. Se busca modificar este artículo a fin de perfeccionar el supuesto ya conocido de suministro de información financiera de parte de las empresas del sistema financiero de la SUNAT, respetando los derechos y principios previstos en la Constitución Política del Perú, incluyendo el secreto bancario, establecido en el segundo párrafo del inciso 5 del artículo 2. La pregunta es si eso se está respetando. Creo que esa es la duda que tenemos todos para saber si esta norma, el 1434, resulta constitucional o inconstitucional. Entonces, la redacción que tenemos, porque esta redacción es la que ha dado lugar al decreto supremo que hemos visto el 31, bueno, ya analizado el 3 de enero, porque el 31 se les ocurrió publicar la norma con una disposición que prácticamente no decía mucho. Y esta norma lo que establece es lo siguiente, ¿no? Las empresas del sistema financiero van a suministrar a la SUNAT la información financiera distinta a la desarrollada en el numeral 1 del 143, que es justamente la información que forma parte de todo este procedimiento de que el juez, pues prácticamente a pedido de la SUNAT, le otorgue información que pueda de alguna otra forma justificar el levantamiento del secreto bancario, tal como se establece en el numeral 2 del párrafo siguiente. Y ahí está la norma, justamente lo que señala, en 143, inciso A. El suministro de información financiera se sujeta a lo siguiente, dice, la SUNAT requiere la información a las empresas del sistema financiero mediante resolución de superintendencia. Esta condición no es aplicable tratándose del suministro de información financiera para el cumplimiento de lo acordado en los tratados internacionales, lo cual prácticamente se justifica, porque si son pactos o acuerdos, pues el Perú podría ser sancionado por no cumplir con estos tratados, ¿no? Y dice, la información que se puede suministrar versa sobre operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes referidas a saldos y o montos acumulados, promedios o montos más altos de un determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información que identifique a los clientes de conformidad con lo que establezca el decreto supremo. En este caso, el reglamento que acaba de salir. En un caso, la información suministrada va a detallar movimientos de cuenta de las operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes, ni excede lo dispuesto en el presente artículo, para lo cual la SUNAT tiene habilitado el procedimiento de levantamiento judicial del secreto bancario previsto en el numeral 1 del artículo 143, es decir, cuando la SUNAT le pide información directa al juez para que levante el secreto bancario. El suministro de información financiera se realiza únicamente en dos supuestos, y esto fue lo que agregaron justamente en el 1434. El primero es cuando cumplamos con lo que hemos acordado en los tratados internacionales, en las decisiones de la CAN, y el segundo, el ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT para combatir la evasión y la elusión tributaria. Con lo cual se agrega un supuesto que no estaba antes, ¿no? Que justamente es el ejercicio de la facultad de fiscalizar en la lucha contra la evasión y elusión tributaria. A pesar, como les había comentado, que al día de hoy la norma antilusiva, que prácticamente se estableció en el 2000, bueno, el procedimiento en el 2018, pues prácticamente no define lo que es elusión y en algunos casos incluso permite
de alguna u otra forma tener una inseguridad sobre qué es lo que van a calificar como ilusión, porque solamente han definido lo que es economía de opción. Y dice, la información suministrada solo puede tratar de aquella que sea igual o superior al monto a ser establecido por decreto supremo, que ya sabemos que es 10.000 soles, ¿no? De acuerdo a lo siguiente. El monto establecido para el registro de operaciones y normas referidas a la detección de lavado de activos y financiamiento de terrorismo es uno, y el monto establecido como mínimo no imponible en las normas que regulan los tributos administrados por la SUNAT. O sea, hasta ahí no dice mucho la norma. También señala que la información, las empresas y sistemas financieros van a suministrar directamente a la SUNAT la información solicitada con la periodicidad establecida en el decreto supremo, con lo cual no dice que esa información primero sea dispuesta a requerimiento del juez y que en función a lo que la SUNAT le pide al juez, el juez ya le solicita a la entidad financiera poner esta disposición a disposición de la SUNAT, sino que prácticamente con esta norma se da la posibilidad de que la administración tributaria tenga esta información directa de las entidades financieras. El tratamiento de la información obtenida por la SUNAT se sujeta a lo siguiente. Por ejemplo, dice, la información es tratada bajo las reglas de confidencialidad y seguridad informática exigidas según los estándares internacionales de la OCDE. Ya hemos dicho, de acuerdo al intercambio informático de información para la cooperación de la OCDE. Perfecto. Las empresas y sistemas financieros ponen a disposición de sus clientes los medios que permitan a estos acceder a la información que respecto de ellos se hubiera proporcionado a la SUNAT. Es decir, si yo, por ejemplo, soy el cliente, yo tengo derecho a saber qué información le han dado a la administración tributaria. Asimismo, la información obtenida no puede transferirse a otras entidades del país, salvo un juez, el fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso mediante solicitud justificada. La obligación de confidencialidad también forma parte de estas obligaciones, ¿no? Y el uso no autorizado o ilegal de la información constituye grave falta administrativa. Por lo cual, nuevamente se repite, ¿no? Lo que vendría a ser las sanciones en caso se disponga indebidamente esta información, pero ya se habilita a que sea la entidad del sistema financiero la cual, a pedido de la administración tributaria, en lo que es compromisos internacionales o la lucha contra la evasión y elusión tributaria, pueda disponer de esta información, a pesar de ser información protegida bajo el secreto bancario. Y en la única disposición complementaria dice que la información a proporcionar por las empresas de sistema financiero, en este caso la SUNAT, para el ejercicio de su función fiscalizadora, para combatir la evasión y elusión, en este caso es aquella que corresponde a transacciones de operaciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo, que reglamenta el presente decreto legislativo. Por eso la información que prácticamente va a corresponder a transacciones u operaciones va a ser la que esté disponible a partir del 1 de enero de 2021, que es la fecha en la cual entró en vigencia la norma, porque ya el reglamento se había publicado el 31 de diciembre. Debe señalar igualmente la información mencionada en el párrafo anterior es utilizada una vez que la SUNAT cumpla con garantizar la confidencialidad y la seguridad para el intercambio automático de información y los estándares internacionales, algo que no sabemos si va a cumplir necesariamente. Y el problema se ha generado, creo, cuando ya pasado, miren ustedes, el decreto legislativo se publicó el 16 de diciembre del 2018, mientras que el reglamento se ha publicado pasados 2 años, ¿no? Entonces, si la intención justamente fue la lucha contra la elusión y evasión tributaria, pues tampoco nos queda claro por qué se tomaron tanto tiempo en emitir este reglamento. Porque aparte no solamente es que con el reglamento ya tenemos el marco normativo completo, sino que lo que falta ahora es que SUNAT emita la resolución de superintendencia en la cual establezca el formato o el formulario en el cual los bancos informen sobre las operaciones pasivas de los clientes, ¿no? Pero vamos a ver rápidamente, que el tiempo nos está ganando un poquito, pero voy a tratar de correr un poco, sobre los alcances de este reglamento, ¿no? Como ustedes verán, ya el decreto legislativo le da la posibilidad a la administración tributaria de acceder a operaciones pasivas de los clientes sin necesidad que medie mandato judicial, con lo cual ya nos estamos saltando el procedimiento, ¿no? Justificándolo bajo la lucha de la evasión y elusión tributaria sin establecer un parámetro adicional o la necesidad de contar con dicha información. Lo que sí podría justificarse con lo que ya venía siendo materia de solicitud por regulación bajo el intercambio de información por los acuerdos digamos, lineamientos o cooperación, los tratados internacionales de cooperación, entre los cuales están justamente los acuerdos que hemos suscrito, compromisos con la OCDE. Pero en este caso, pues simplemente se agregó la posibilidad de que se lo solicite sin necesidad de que medie autorización judicial.
Entonces, el reglamento que se publicó el 31 de diciembre reglamenta la información financiera que las empresas del sistema financiero pueden suministrar a SUNAT para combatir la evasión y la elusión tributaria. Bueno, esto fue lo único que se publicó el 31 de diciembre. Yo creo que simplemente fue como para que la gente pueda celebrar su año nuevo, no preocuparse, porque la norma dice que hay dos títulos, ¿no?, que comprende el reglamento y son 7 artículos, pero se publicaron la primera disposición. Y en la primera disposición dicen transacciones y operaciones por las cuales se debe presentar esta declaración informativa, ¿no?, en este caso los bancos, ¿no?, respecto a SUNAT sobre las operaciones pasivas de los clientes que somos todos nosotros. Y de acuerdo con establecer una única disposición complementaria que acabamos de ver, la información sobre operaciones pasivas a proporcionar por las empresas y sistema financiero de la SUNAT en ejercicio de función fiscalizadora para el combate a la evasión y elusión tributaria es aquella que corresponde a las transacciones u operaciones que se realicen a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto supremo, que sería a partir del 1 de enero de 2021. Lo que nosotros hemos notado es que el día domingo se publica ya el anexo, ¿no?, del decreto supremo, y es ahí donde se establece el monto por el cual ya voy a poner a disposición la información de las operaciones pasivas de los usuarios. Ahí está. Obligados a suministrar información financiera a la SUNAT, ¿no? Son las empresas financieras las que deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributaria la información, en este caso financiera, que se establece, en este caso en el artículo 4, mediante la presentación de una declaración informativa. Ahí lo tenemos justamente, vamos a ver el artículo 4. La información financiera que va a suministrar las entidades a la SUNAT sin que medie autorización judicial. Y es esto una clara afectación al secreto bancario, que como habíamos comentado, proviene ya de lo que establecía el decreto relativo 1434. Entonces, si prácticamente estamos cuestionando la norma inconstitucional, yo creo que la inconstitucionalidad parte del 1434. Lo único que tenemos es el monto, que es lo que llamó la atención. Entonces, según el artículo 4, la información financiera que se va a suministrar a SUNAT va a ser la siguiente, ¿no? Los datos e identificación del titular o titulares de una cuenta, pueden haber varios titulares de una cuenta. En el caso de persona natural, tengo que indicarle el nombre, tipo, número de documento de identidad, el número de RUC o el NIT, ¿no?, el documento de identificación tributaria para aquellos no domiciliados, de contar con dicha información y domicilio registrado en la empresa del sistema financiero. En el caso de entidades, como son en este caso las personas jurídicas, no las sucursales, la identificación, bueno, sucursales para renta, ¿no?, porque la renta es el tratamiento de personas jurídicas. La denominación o razón social, número de RUC o el NIT, de contar con esa información, el domicilio registrado en las empresas del sistema financiero, y en caso correspondiese, pues, el lugar de constitución o establecimiento. Esa información, prácticamente, como habíamos comentado, está protegido, pues, por el derecho al secreto bancario, pero para identificar quiénes son los titulares de las cuentas. Y los datos de la cuenta. ¿Qué datos le va a proporcionar la entidad del sistema financiero a la SUNAT? Le va a indicar el tipo de depósito, el número de cuenta, el código de cuenta interbancario, así como la moneda, ya sea nacional o extranjera, en la que se encuentra la cuenta que se informa. Adicionalmente, se debe informar el tipo de titularidad de la cuenta, ya sea individual o mancomunada, ¿no? Pues todos los datos que tengan que ver con la cuenta también se van a proporcionar. El saldo y los montos acumulados en la cuenta. Promedio o montos más altos y los rendimientos generados en la cuenta durante el periodo que se informa. También, entonces, los saldos que están acumulándose en cada cuenta a la fecha en la cual corresponde presentar la solicitud. La SUNAT, mediante resolución de superintendencia, por eso decía que eso aún está pendiente, pero esperemos que se pueda corregir, por lo menos ajustar, si quieren, el decreto supremo. A mí me parece que lo importante acá, una solución práctica sería, bueno, si se va a requerir esa información de las cuentas, que no sea sobre 10.000 soles, sino que sea sobre 100.000 soles, por lo menos, ¿no? Porque imagínate, plantear un mecanismo de ilusión por 10.000 soles, pues es poco probable. De repente más son los gastos que va a originar el Estado tratar de perseguir estas cuentas. Pero si bien es cierto, ya se está estableciendo un mecanismo en el cual se permite o se habilita excepcionalmente contar con esta información, yo creo que no se justifica si el monto es tan bajo. La SUNAT dice, mediante resolución de superintendencia, puede establecer si las empresas y sistemas financieros declaran uno o más de los citados conceptos. También puede establecer que se informe menos o se informe más, ¿no? Pero eso también se deja lugar a una resolución de SUNAT, con lo cual, si es inconstitucional el decreto legislativo, con mayor razón sería el decreto supremo y la resolución que emita la SUNAT. Para determinar si se debe informar una cuenta, y ahí está justamente el párrafo que ha generado todo el problema, a la SUNAT,
la empresa del sistema financiero debe identificar el o los conceptos señalados en el capítulo 2, bueno, para resumir, el monto de las operaciones pasivas, y que en cada periodo informar, porque eso es informar mensualmente, sean iguales o superiores a los 10.000 soles. La pregunta es si hay mecanismos de evasión y ilusión a partir de los 10.000 soles, o podríamos establecer un monto que no resulte tan minúsculo, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero lo que ha generado la atención es que si yo tengo 10.000 soles en una cuenta, porque tengo, por ejemplo, cuenta de ahorros, ¿no? Y no necesariamente porque he generado una actividad económica, pues ya va a estar disponible la SUNAT así de fácil, sin que me dé autorización judicial, sin que sea justificado en qué beneficia esto en la lucha contra la ilusión y evasión, que son conceptos que ni siquiera están definidos y están incluso desactualizados, como es el tema de evasión, que actualmente es de aprobación tributaria. Para mí, los decretos legislativos del 2018, por no decir casi todos, son inconstitucionales. Si el titular que tiene más de una cuenta en la empresa del sistema financiero, el monto señalado en el párrafo anterior se calcula sumando los importes, en este caso, que correspondan a todas las cuentas del titular. Pero ahí se refiere, por ejemplo, a que yo tenga, por ejemplo, tengo en el BCP 3 cuentas, ¿no? Una de 2.000, otra de 3.000 y otra de 6.000. Entonces sumo todas las cuentas que prácticamente tengo en esa entidad del sistema financiero. Pero si, por ejemplo, tengo 3.000 en el Scotiabank y tengo 8.000 en el banco de crédito, pues no se van a sumar esas cuentas porque pertenecen a empresas de sistema financiero distintos, ¿no? Por lo cual la sumatoria, un dato importante que eso también se desprende de la norma, va a ser las cuentas que pertenezcan a un banco, o sea, que tengan un banco, y si en un banco tengo 2.000 y otro 3.000 y en otro por más que tenga 7.000, que son bancos distintos, pues eso no se va a informar a la suma. O sea, simplemente ya es un alivio para aquellos que pensaban que es una sumatoria de todas las cuentas que tengan todos los bancos, ¿no? Dicen que en este caso, si tuviera más de una cuenta, se va a considerar todas las cuentas de titular en dicha empresa del sistema financiero, debiendo suministrarse a la SUNAT la información de todas, si estas dan como resultado la sumatoria de 10.000. Pero si yo tengo, por ejemplo, 3 cuentas, una tengo 2.000, otra 3.000 y otra 4.000, no se informa porque no llegó al mínimo los 10.000. Si se cancela una cuenta con anterioridad, que con anterioridad ha sido informada a la SUNAT, se debe declarar la fecha en la que se realizó dicha cancelación. Es decir, si yo, por ejemplo, ya informé como entidad financiera que el señor tiene esta cuenta en la cual supera o de 10.000 para arriba y después se cancela, ¿no? Porque de repente por el pánico, porque ahorita hay pánico en la gente, ¿no? De repente cancela la cuenta, igual tengo que informar, señor, ¿sabes qué? Era cancelado. Con lo cual, evidentemente no sería para mí el mecanismo cancelar las cuentas, porque eso evidencia como que algunos han dicho, ¿no? Que puede ser como algo oculto, porque no quiere ponerse a disposición, pero finalmente yo creo que la redacción de la norma prácticamente propone eso. Cuando uno actúa en pánico, más en una coyuntura en la que estamos, que no se justifica para mí establecer un monto de 10.000, en una situación de pandemia, en la cual tenemos una crisis sanitaria, y ahora con esto, pues prácticamente no tiene lógica. En caso se cancele una cuenta en el mismo periodo a informar en que se abrió, esta debe ser informada si es que hasta la fecha de cancelación el monto, ¿no? O los conceptos es igual a superior a la establecido en dicho párrafo. Es decir, si incluso se cancela una cuenta en que ya prácticamente teníamos una cuenta abierta, ¿no? También tenemos que informar como entidad financiera justamente si el monto supera los 10.000. Los conceptos indicados que establece la SUNAT se declaran a dicha superintendencia en moneda nacional, con lo cual habla también la norma de lo que vendría a ser el tipo de cambio, la conversión que se va a hacer de la moneda. Es decir, si la cuenta se encuentra expresada en dólares, debe realizar la conversión a moneda nacional con el tipo de cambio promedio ponderado, venta, que establezca el SBS en su página web, vigente al último día calendario del periodo en que se informa o en su defecto el último publicado, ¿no? Si la cuenta se expresa en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio contable publicado por la SBS en su página web. Tratándose de la cancelación de la cuenta, debe realizar la conversión a moneda nacional de acuerdo a lo que establezca, ¿no? El literal A que ya habíamos visto, justamente el tipo de cambio publicado por la SBS a la fecha de cancelación. Y sobre la periodicidad, porque muchos han preguntado, ¿y cómo se va a informar? ¿Qué elementos o si es que va a ser trimestral, anual, cómo se va a informar? La información financiera sobre estas operaciones pasivas, que involucra todo, que ya lo tenía asignado con el ITF, se va a suministrar en forma mensual y contiene información correspondiente al mes anterior, con lo cual va a haber una mayor carga
para las entidades financieras porque van a tener que informar todas las operaciones pasivas de sus clientes, lo cual para mí genera más burocracia. Para los fines numeral 1 del artículo 143A, que ya lo hemos visto justamente cuando ya yo le solicite al juez y el juez me ponga a disposición esta información, ¿no? Señala que el Superintendente Nacional de la SUNAT, mediante resolución de superintendencia, establece la forma, condiciones o las fechas en las cuales se va a solicitar esta información, esta declaración informativa que contenga la información financiera. Y sobre la cuenta de 2 o más titulares, se señala que en los casos en que yo tenga, o la cuenta tenga 2 o más titulares, para efectos de esta declaración, ¿no? Se atribuirá a cada titular la totalidad de los importes indicados. Es decir, por ejemplo, si somos titulares, 3 personas en una sola cuenta, que es por 10.000, cada uno se entiende que es titular por los 10.000, ¿no? E incluso, cuando tenga 2 o más titulares, se va a considerar a cada titular la totalidad de los conceptos que hemos comentado, 10.000 a más. ¿Y qué pasa con cuentas que la empresa del sistema financiero no informe a la SUNAT, ¿no? Si las empresas, o cuáles son las cuentas que no se van a informar, ¿no? Primero, algo que también llama mucho la atención, no se van a informar las cuentas, ¿no? Cuyo titular es un organismo público, ¿no? Las cuentas que tenga el Estado no se van a informar para nada, están excluidas justamente de estos mecanismos de lucha contra la evasión y elusión, porque claro, el Estado no puede ser calificado como una especie, digamos, de entidad que puede eludir o evadir, ¿no? También se excluyen las cuentas cuyo titular es un organismo público, una organización internacional, y se señala que mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá excluir de la obligación de informar a determinadas cuentas que en función de su tipo o las características de su titular permitan establecer que no es necesario contar con su información para el combate de la evasión y elusión tributaria. Es decir, queda a criterio de la SUNAT establecer qué cuentas que tenga el titular o el cliente, pues simplemente no va a ser necesario que se informe, ¿no? O sea, la que va a evaluar finalmente qué cuentas van a estar comprendidas en la información que los bancos van a poner a disposición directamente, ¿no?, a la administración tributaria, es la propia SUNAT, ¿no? Lo cual le deja a mi criterio mucha discrecionalidad, ¿no?, porque dice que puede excluir, pero no está obligada a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que por el pánico que se ha generado lo van a tener que hacer respecto a lo que vendría a ser este marco constitucional. Entonces, simplemente algunos aspectos para cerrar. Yo sé que la redacción de la norma no ayuda mucho. Hemos tratado de darles a ustedes los alcances de estas normas, pero simplemente para recordarles que esta norma o el reglamento entró en vigencia el 1 de enero de este año, pero aún, por decirlo de una manera, requiere que SUNAT publique una resolución de superintendencia en la cual reglamente el reglamento, ¿no? Ese problema lo hemos tenido siempre. Sale una norma en el 2018, se reglamenta en el 2020 y sale resolución de SUNAT al año siguiente. Nos pasó con la norma intrusiva, nos ha pasado con esta norma y prácticamente lo que ha generado esto es el pánico por el monto que se está pidiendo para informar. Para mí, realmente sí estamos ante una norma que por más que se diga que busca adaptarnos a los lineamientos de la OCDE, sinceramente yo considero que estamos lejos de estar en la OCDE y es más, no deberíamos estar en la OCDE porque responde a otras realidades. Nosotros deberíamos repensar el sistema tributario nacional, ver qué nos falta, qué estamos haciendo bien y qué no, antes de entrar a unos lineamientos internacionales que cuando sean vinculantes, pues le van a facilitar la vida también nacional. Si ya era una justificación modificar el decreto, el artículo 143A, para decirte que por evasión y elusión también voy a pedir esta información directamente a los bancos, saltándome la vía, como es el juez, el fiscal o la comisión, pues prácticamente estamos ante una norma que genera mucha indefensión, mucha inseguridad, y sobre todo porque a la par, el 1422 no estableció qué se entiende por elusión tributaria. Desde ahí empieza el problema. Si no tenemos definiciones, pues prácticamente cualquier acción que se haga para luchar contra la evasión y elusión tributaria va a justificarse, incluso lo que es el levantamiento al secreto bancario. Esta norma afecta el derecho al secreto bancario, genera pánico en los ciudadanos, cualquier persona, incluso los formales, ¿no? Para mí no va a generar mayor formalidad, va a generar mayor informalidad, porque las personas no van a querer que su cuenta pues, prácticamente se incremente con depósitos que superen los 10.000. No porque no hayan sincerado sus operaciones, sino porque no sabemos, pues, si efectivamente esa información se va a utilizar realmente para la lucha contra la evasión o la elusión, y segundo, en qué manos va a caer, ¿no? Más aún porque la Constitución no se ha modificado.
sigue diciendo, como comentamos al inicio, que los únicos competentes son el fiscal, el juez y la Comisión del Congreso cuando haya una investigación en trámite. Y acá simplemente se le está dando la información que ya tiene por el ITF. Entonces yo lo que me pregunto es, si no están funcionando las cartas inductivas por incremento patrimonial no justificado, entonces hay que emplear facultad de fiscalización para ampliar, digamos, el universo de fiscalizadores y pueda fiscalizarse negocios que de repente no están tributando. Pero si eso implica la afectación al derecho al secreto bancario y poner un monto que genere indefensión en todos los ciudadanos, pues yo creo que esta situación lamentablemente no es la más, no es necesario. Y segundo, que por más que haya pactos o acuerdos internacionales, pues hay que recordar que lo más importante es cómo nosotros podemos consolidar un sistema que dé predictibilidad en temas tributarios, que no lo da ni el decreto supremo, ni el decreto legislativo 1434, ni mucho menos lo va a dar la resolución que es una temita más adelante. Yo considero que es necesario que esta norma sea modificada. En todo caso, si no van a derogar el decreto legislativo, por lo menos que el monto mínimo informar para lo que vendría a ser los bancos sea de 100.000 soles para arriba. Porque no podemos estar generando una indefensión, inseguridad jurídica en las personas, más aún en tiempos de pandemia. Ustedes saben, ante una crisis sanitaria que ya habla de una segunda ola del COVID-19. Así que por mi parte es la apreciación que puedo dar desde el punto de vista tributario y constitucional, una norma que afecta claramente al secreto bancario. No hay una necesidad de hacerlo porque hay mecanismos que se la tiene. No es prioridad ahora cumplir con pactos internacionales para alinearnos, porque por ahí se dijo también que la idea es que se nos saquen de ser un paraíso fiscal, pero esa responsabilidad no cae en el ciudadano, recae en la SUNAT. No podemos nosotros tener una norma que se emita después de 2 años y que al día de hoy genere un monto mínimo para decir que ese monto de 10.000 podría ser calificado como inversión o evasión tributaria. Bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco haberse conectado. Y bueno, tengan la tranquilidad que prácticamente esto aún no se va, bueno, si está vigente la norma, aún no se va a implementar porque falta que SUNAT saque su resolución de superintendencia en la cual habilite el formato de información, ¿no? Y yo creo que van a haber novedades en las próximas semanas porque esto realmente afecta a todos los ciudadanos. Por mi parte, muy buenas tardes, muchas gracias a ICJ por la invitación.